Aleluya. ¿Pueden tomar sus asientos, hermano? Qué bueno es Dios, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Hace 25 años, cuando yo vine a los pies del Señor, yo me acuerdo que no sabía nada de la palabra de Dios. Cero completamente. Tanto así que en una ocasión un tío que me estaba hablando de la palabra de Dios me dijo: lee el libro de Revelaciones, y me dio un versículo. Eso hace 25 años, cuando estaba en Puerto Vallarta, y me fui para la casa de mi mamá el fin de semana y busqué el libro que me dijo mi tío y no lo encontré. Primero ojeé rápido, no lo hallé, después página por página, y no encontré el libro de Revelaciones. Y cuando regresé, le dije a mi tío que yo no había encontrado el libro de Revelaciones, y me dijo: es que también se llama Apocalipsis. Y hace 25 años yo no sabía ni siquiera que el último libro de la Biblia se llamaba Apocalipsis y Revelaciones. Y es el libro del que más me he enamorado de todos los 66 libros. Hay gente que tiene temor de abrir el libro de Apocalipsis. Cuando yo abro el libro de Apocalipsis, para mí es como traer a Dios a mi vida. Aleluya. Es un libro tan hermoso que nosotros tendríamos que estarlo leyendo todos los días. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis aparecen grandes maravillas para nosotros. Aleluya. Y hemos pasado 10 semanas estudiando el libro de Apocalipsis, y mi mente todavía está en Apocalipsis, aunque hace ya 15 días que dejamos la clase. Y para mí, en lo personal, los 22 capítulos de ese libro yo los divido en 3 partes, bien facilito, en 3 partes. La primera parte, el capítulo 1. Si llegamos a entender el capítulo 1, vamos a entender los otros 21 capítulos. Pero es crucial a poder reconocer qué sucede en el capítulo 1. Y la otra segunda parte sería en el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque en el capítulo 2 y capítulo 3, Dios le habla a las iglesias de Asia Menor. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 es Juan en el cielo. Todos los 19 capítulos es Juan teniendo una experiencia en el cielo. Habíamos escuchado de otro predicador que subió al tercer cielo, ¿no? Pero Juan pasó mucho más lejos de él. Juan llegó, nos dice la escritura, no el hermano Tello lo está inventando. La escritura nos dice que Juan estaba tan lejos o tan cerca que podía ver al que estaba sentado en el trono. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, hermano! ¿Y sabe por qué conozco todo eso que está ahí? Porque Juan me lo dijo. Juan empieza a experimentar al que está sentado en el trono. Y no solo eso, mira 24 ancianos que están alrededor del gran trono. Y son 24 ancianos que cada vez alaban y adoran al Señor, hincándose delante del que está sentado en el trono. Y por si fuera poco, también hay 4 seres vivientes que constantemente están adorando al Señor. Y si eso es poco todavía, dice Juan que había millones y millones y millones de ángeles adorando a Dios. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Por eso yo estoy enamoradísimo del libro de Apocalipsis. Cuando hay alguien que le digo que estoy estudiando el libro de Apocalipsis, en su cara puedo ver terror y miedo. Y yo digo, lástima, porque ahí hay un aliciente para cualquier problema que tengamos en la vida. Dios está aún en control de la humanidad. No importa las circunstancias, Dios sigue estando en control, hermano Juan. Aleluya. Hoy vamos a ver unos versículos, pero quisiera leerles los primeros 3 versículos del capítulo 1. Mire, esto es crucial, los primeros 3 versículos. Dice:
dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las visiones, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el versículo 3 es la tesis de todo el libro, hermano. ¿Sabe qué es tesis? Es a lo que se va a referir todos los 22 capítulos, está en el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Todo el libro de Apocalipsis habla de cómo usted y yo podemos encontrar la felicidad. Dichoso en griego significa, se me fue el nombre, ahorita lo digo, pero felicidad, dichoso, todas esas cosas, sinónimo de esas dos palabras, dichoso, felicidad, significan la plenitud de tener vida. Para lo que fuimos creados, hermano. Nosotros, dice que la palabra de Dios, que Dios nos dio vida, pero vida en abundancia. Wow, entonces cuando yo encuentro que la palabra de Dios en Apocalipsis, el propósito de Apocalipsis es que yo sea dichoso, yo sea feliz. Y a partir del versículo 4 empieza a explicarme cómo yo puedo encontrar la felicidad y la dicha. Makarios. Makarios es en griego la palabra dichoso. Hay gente que le han puesto ese nombre. Y yo creo que ni saben que su nombre es dichoso, feliz. Aleluya, gloria a Dios. Y este libro de Apocalipsis, hermano, es un libro que constantemente deberíamos estar leyendo nosotros. Usualmente cuando viene alguien a la iglesia y le recomendamos por dónde empezar a leer la Biblia. Y es curioso, yo he escuchado muchas veces consejos a personas que van llegando al Evangelio, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y he escuchado que dicen, por el libro de Mateo, el Nuevo Testamento. Y eso es bueno. Pero si yo empiezo a leer la Biblia en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, yo no sé de dónde venimos. Yo no sé quién es mi creador. Yo no sé todos aquellos que han venido antes de mí. Pero si empezamos a leer la Biblia desde Génesis 1:1, vamos a entender que desde el versículo 1 Dios está presente en la Biblia, hasta el último versículo Dios está presente en la Biblia, porque Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios manifestado a través de la Escritura para que nosotros podamos conocerlo un poquito más. Aleluya. Hoy quiero hablarles del capítulo 2, verso 1 al 7. Mire, pongámonos a pensar un poquito. ¿Escucharon la alabanza? Esa alabanza la escribió el hermano Tello. Y así de que si la ponen por ahí no hay problema, aquí está el autor. Nadie le va a decir nada. Y la escribí precisamente porque hablo en esa alabanza de Juan. Por eso se llama esa alabanza el discípulo amado. Y si usted escuchó esa alabanza, la alabanza todo tiene que ver con Juan, pero con Jesús también. Menciono a Juan desde ese día que está trabajando con su papá y aparece un hombre buscando. Así apareció hace 25 años ese mismo hombre y me buscó a mí. Yo no sé cuándo lo buscó usted, pero ¿cómo a través
través de la vida de Juan, vemos que fue un discípulo que estuvo tan cerca de Jesús, que al final de todo el ministerio de Juan, Jesús sabía que era el discípulo perfecto para que cuidara de su madre. Juan, habían pasado 70 años. Mire, el libro de Apocalipsis está lleno del número 7. Lleno. Si usted va a encontrar un libro de la Biblia donde aparezca el número 7, va a ser el libro de Apocalipsis. Ahora, póngase a pensar, y no es casualidad, desde el día que ascendió Jesús a los cielos, que fue en el año 30 aproximadamente, si nosotros sacamos cuenta cuándo se escribió el libro de Apocalipsis, la mayoría dice que fue a finales del siglo I, en el año 100, que muere Juan. Son 70 años. 70 años completitos. Quiere decir que Jesús dejó la iglesia plantada en Jerusalén con la gran comisión de ir y llevar el evangelio a todo mundo. Y 70 años después regresa Jesús. No es el rapto. Estamos hablando de que 70 años después Jesús regresa, pero solamente para encontrarse con Juan. Y tiene un propósito bien especial. ¿Qué ha hecho mi iglesia en estos 70 años? ¿Qué ha hecho mi iglesia en estos 70 años? Porque tuvieron el mejor maestro, 24/7, por 3 años. Si sumamos la cantidad de horas, fácil son 3 doctorados ahí, que hubieran sacado los 12 discípulos. Porque eran 24 horas. Es más, Jesús hasta cuando estaba callado estaba enseñando. Hasta cuando callaba Jesús, Él estaba enseñando. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde usted y yo podemos ver que Él se queda callado. Aleluya. 70 años después, Jesús aparece para ver cómo está la iglesia. Y sucede que a la persona que está buscando está en la isla de Patmos. Mire cómo es Dios. El imperio romano aisló a Juan y lo puso en un lugar inhóspito que era la isla de Patmos. Ahora es un lugar de turismo, hermano. Ahora si va no tiene nada que ver con la isla en que estaba Juan. Pero lo aisló de toda la sociedad como castigo. El plan perfecto para Dios. Dios quería a Juan en medio de la soledad. Allí en ese lugar quería Jesús a Juan, en medio de la soledad, donde nadie le estorbara. Cuando el enemigo te ponga en la soledad, es porque Dios va a querer hacer algo con tu vida, hermano. Cuando tú creas que todo el mundo te está rechazando, que todo el mundo te está aislando, que todo el mundo no quiere saber de ti, prepárate porque es Dios el que va a acercarse a tu vida. Aleluya, ni el apóstol Juan sabía lo que iba a suceder en la isla de Patmos. Él estaba en ese lugar como un prisionero del imperio. Y ya leímos los primeros versículos. Todos los poderes celestiales se juntan con un solo propósito. Dios, Jesús, el ángel y Juan con un mensaje a las iglesias. Todo el poder celestial se juntó con un solo propósito, hermano. Mire qué bonito es cuando Dios reúne a todos los gobiernos que Él tiene para bendecir a su pueblo. Qué bueno sería que todos los gobernantes del mundo agarraran ese capítulo 1 de Apocalipsis para saber que cuando han estado siendo puestos en el poder es para servir al pueblo. No para presionar, oprimir al pueblo, sino para servirle. Y vemos en esta escritura, en el capítulo 2 y 3 vemos el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias están en Asia Menor. Y curiosamente están en el nombre que están escritas, están en círculo.
si usted se fija en el mapa, aparece primero la de Éfeso y así se van todas y forma un círculo. Ahora, pongámonos a pensar un poquito. La primera iglesia a la que se va a llamar a cuentas es la iglesia de Éfeso. Y es la iglesia donde se congrega Juan. O sea que si tú y yo queremos hacer algo, el buen juez por su casa empieza. No podemos querer arreglar todo el mundo si nuestra casa no está arreglada. Imagínese, Juan en ese momento se da cuenta. Dice la escritura. Mire, me encanta esta parte. No puedo dejar esta parte de leerla en el versículo 1. Aleluya, gloria a Dios. Voy a leer del verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué lo habían apresado a Pablo? Por cristiano. Por cristiano. Por esas dos cosas. Mire, si usted quiere saber si está siendo cristiano o no, tiene que fijarse en estas dos cosas: en el testimonio de Jesucristo y qué está haciendo con la palabra. Fácil. ¿Qué quiere descubrir cómo va en el camino de Dios? ¿Qué hace con la palabra y qué testimonio de Jesucristo tiene? Juan por esas dos cosas está preso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y con voz de estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya, gloria a Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Santo Dios, mire qué belleza. Juan no solo había visto a Jesús hace 70 años, Juan se le recargaba en el pecho a Jesús, pero ahora lo está viendo a un Jesús glorificado, a un Jesús en su plena identidad, a ese Jesús que nosotros aún no llegamos a conocer. Por eso cuando Juan lo ve, dice que él cae como muerto a sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué bueno es Dios cuando nosotros caemos. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Mire qué bueno es Dios, hermano. Cuando nosotros caemos de la gracia de Dios, Dios nos va a aparecer en la vida de nosotros para criticarnos, para juzgarnos, para culparnos o para marcar nuestros errores. Va a aparecer Jesús para decirnos: no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabe qué es el miedo? Por miedo muchas cosas se han dejado de hacer en esta vida. Por miedo yo no soy la persona que soy.
El miedo es lo que arruina más la vida de una persona. Porque hay un potencial que tenemos cada uno de nosotros, pero el miedo no me permite que yo saque lo mejor de mí. Y Jesús le dice a Juan, no tengas miedo. Mire qué bueno, le pone la diestra sobre su hombro. No tengas miedo. Yo soy el primero y yo soy el último. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo a Juan, soy el que conociste hace 70 años y también soy el que vas a conocer al final en este viaje que estás aquí conmigo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso, hermano? Qué hermosa palabra de Dios. Por eso yo me gozo cuando vengo a la escritura de Apocalipsis. Mientras otros están asustados por el libro de Apocalipsis, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento decaído, cuando yo me siento deprimido, el libro de Apocalipsis es mi medicina, hermano. Aleluya. Mire, vamos a ver solamente la iglesia de Éfeso. Todas las 7 iglesias tienen la misma estructura. Por eso el libro de Apocalipsis es fácil de estudiar. Las 7 iglesias tienen la misma estructura. El que hizo este libro era un arquitecto hablando la escritura, hermano. Lo primero que hace, y qué bueno que esta primera iglesia de Éfeso tiene 7 versículos nada más. Eso nos ayuda mucho más. El primer versículo, bueno, primero pensemos esto, Éfeso. ¿Qué era la ciudad de Éfeso? La ciudad de Éfeso era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano después de Roma, Jerusalén y luego Éfeso. Era una ciudad muy importante, con una economía brillante, puerto, riquezas. Y si esto fuera poco, la ciudad de Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Para qué? Para que llegara turismo de todo el mundo. Ahí estaba el templo de Artemisa, o desde el punto de vista del Imperio Romano, el templo de la diosa Diana. Y venía gente de todo el mundo a adorar esa deidad en Éfeso. Ahora, esta Artemisa se dice en el mito griego que era hija de Zeus y hermana de Apolo. Así es de que no era cualquier cosa. Y por eso tenía uno de los edificios más hermosos de Éfeso. Y en ese lugar habían pasado los peces más gordos en teología, hermano, por esa ciudad. En esa ciudad, esa es la única ciudad que el apóstol Pablo le dedica 3 años. A ningún otro lugar Pablo le dedicó 3 años. Hermano, 3 años para el ministerio de Pablo es muchísimo tiempo en una ciudad. Muchísimo tiempo. Tener a alguien como Pablo por 3 años es demasiado tiempo. Y una vez que Pablo se va, deja otro pez gordo en esa iglesia, hermano. Nada más y nada menos que su hijo Timoteo. Un hombre que no se le despegó al apóstol Pablo en ningún momento, hermano. Un hombre que se dice en el lugar de donde era el hermano Timoteo, que todos hablaban bien de este joven. Era intachable. Y como era el brazo derecho del apóstol Pablo, lo dejó en la iglesia de Éfeso. Ahora, para Timoteo no era fácil predicar en Éfeso, hermano. Primero, porque ahí estuvo su maestro. ¿Qué puedo explicar aquí en esta iglesia cuando aquí estuvo el gran apóstol Pablo? Tremendo problemón que le dejó Pablo a Timoteo. Y si eso fuera poco, entre las bancas estaba sentada María y el apóstol Juan. Santo Dios, ¿qué puedo predicar de Jesús? Si el único Jesús que yo conozco es al Jesús que me ha dicho el apóstol Pablo. El que está sentado ahí, Juan, caminó con él 3 años. María 33 años estuvo con él. ¿Qué le puedo enseñar a María? ¿Qué le puedo enseñar a Juan? Sin embargo, Timoteo enfrentó el reto de predicar en la iglesia de Éfeso.
Y fíjese el mensaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dijimos que todas las iglesias, la estructura es la misma. Y al principio de cada iglesia lo que hace Jesús es identificarse, presentar su carta de presentación. Y a cada iglesia se le va a presentar Jesús de diferente manera. A la iglesia de Éfeso se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y no solo eso, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Lo acabamos de leer, hermano. ¿Qué significa eso? En el versículo 20 del capítulo pasado, del capítulo 1, acabamos de leer esa parte. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le dije Jesús a Juan, y de las 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros de cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando yo vengo al libro a la iglesia de Éfeso y me dice como carta de presentación Jesús, el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. El que va a hablar en este momento es Jesús. Pero no el Jesús que le predicó a Juan 3 años. Ahora un Jesús diferente. Un Jesús resucitado, un Jesús glorificado. Un Jesús en su plena divinidad. Y mire lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras. Acuérdese que Juan está recibiendo este mensaje porque lo va a escribir y se lo va a dar al pastor de la iglesia de Éfeso. Y lo primero que le va a decir al mensajero de Éfeso es, se lo voy a decir en un español más claro, yo sé lo que tú haces. Porque a veces cuando leemos, yo conozco tus obras, uno dice, cuando dice obras es las cosas buenas, ¿no? No, te lo voy a poner en español más fácil, yo sé lo que tú haces tú. Todo lo que tú haces yo lo sé. Santo Dios. A veces escuchar que Dios nos diga, yo sé lo que tú haces, no nos conviene. No siempre es conveniente que Dios nos diga, yo sé lo que tú haces, porque ¿sabe qué? Nosotros mayormente queremos que Dios se dé cuenta lo que hacemos cuando hacemos algo para el reino de Dios. Ahí sí queremos hasta poder decirle a todos los ángeles, volteen para acá porque mire, voy a evangelizar a esta persona. ¿Y las otras 23 horas qué hiciste? Y le dice, yo conozco tus obras. Que Dios nos diga eso puede ser buena o no tan buena noticia. Pero como Dios es bueno, primero ve las cosas positivas. El ser humano, nosotros hermano, tenemos un mal de naturaleza. Casi nunca vemos lo positivo en la gente. Siempre pesa más lo negativo. Siempre. Y es un mal que nos ha afectado a todos. Podemos tener 1000 cualidades, pero si hay una falta dentro de esas 1000 cualidades, lo que vamos a ver es esa falta. Y Dios, la Escritura nos enseña muchas cosas de manera indirecta en la Escritura, y una de las cosas que nos enseña de manera indirecta es aprende a ver lo bueno de los demás. Eso es lo primero que nos está diciendo aquí Dios sin que lo diga la Biblia. Pero de una manera indirecta nos está diciendo, ve lo bueno de todos. Mira todo lo bueno primero. Porque lo bueno tiene mucho más peso que lo poco malo que tenemos.
Y mire qué hermoso que le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eso a mí me da a entender que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora para el reino de Dios. Ojo aquí, porque cuando le dice tu arduo trabajo, no se refiere al trabajo secular de los hermanos de Éfeso, ¿eh? Se refiere a las obras dentro del reino de Dios. Porque el hermano Tello mire, el hermano Tello tiene como 5 trabajos. Aunque no me lo crea, pero sí. Es que yo le oraba al Señor y decía, Señor, dame trabajo. Dame trabajo. Ahora le tengo que decir, quítame el trabajo. Pero sí, aunque no lo crea, tengo como 5 trabajos. Mire, vamos a estar este año entrando en Fuller en 2 clases. Voy con unos judíos a Palos Verdes, doy clase en el instituto y aparte tengo mi trabajo regular. Y el otro trabajo es cuidar a mi nieta. Y la pregunta es, ¿y a qué horas el hermano Tello escribe? ¿A qué hora lee la Biblia? Pues cuando todos están dormidos, es el tiempo para Dios. Nadie me interrumpe. Alguien dice, hermano, pero es que yo no tengo tiempo. Mire, si tuviera tiempo leería la Biblia. Con esa excusa no vas a convencerme ni a mí, mucho menos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que todos tenemos tiempo. Quítale a tu sueño unas 2 horas. No te vas a morir si le quitas a tu sueño 2 horas. Conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Otro problema que tenemos, somos muy impacientes. Todo queremos que suceda rápido. ¿Sabe cuál es el gran problema? No es en todo el mundo, no es en todo el mundo, porque, bueno, no he ido a muchas partes del mundo, pero he ido a otros lugares donde la gente es más paciente. No está tan acelerada. Mire, aquí ya tiene que inventar Estados Unidos otro drive-thru más rápido, porque hasta en el drive-thru la gente ya se molesta. Lo inventaron hace muchos años para que fuera rápido recoger comida. Ahora ya no funciona eso. Ahora gente se desespera estar haciendo línea en el drive-thru. No tenemos paciencia. Nos falta tener paciencia. Y que no puede soportar a los malos. Fíjese todas las características que está viendo Dios, características buenas de los hermanos de Éfeso. Trabajadores en la obra, pacientes y que no soportas a los malos. Y aquí viene una parte bien interesante. Y has probado a los que se dicen. Ojo con este manejo gramatical que usa el escritor, porque dice los que se dicen ser apóstoles. ¿Qué es lo primero que hace la iglesia de Éfeso? Los prueba. A los que han llegado a Éfeso diciéndose que son apóstoles. Hermanos, ¿quién iba a poder? Tremendo problemón de alguien que se decía ser apóstol ir a la iglesia de Éfeso. Ese era el peor error. ¿Saben quién estaba allí? El apóstol más amado y el más longevo. ¿Qué vas a hacer ahí a decirte que eres apóstol? Tremendo error. Y dice, los que se dicen ser apóstoles, los has probado. ¿Sabe lo que significa probado, hermano? Mire, el hermano Tello come de todo. Pero si hay una comida que uno nunca ha comido en su vida, uno no se la come como se come la comida que más le agrada. Uno empieza de a poquito. Y como que no se convence un poquito más hasta tener un juicio por esa comida. Y eso es lo mismo que estaban haciendo con los que se llamaban ser apóstoles. Probarlos a ver si era verdad que ellos decían ser apóstoles y lo eran. Dice, y no lo son.
y los has hallado mentirosos. Ahora, este es un problema muy grave, hermano, porque decirle mentiroso a un hermano que recién se convirtió no pasa nada, pero decirle mentiroso a alguien que tiene ya un doctorado, una maestría o un bachillerato, lo que sea, te metes en tremendo problema. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que le está hallado mentirosos a peces gordos, a personas que ya traen arrastrando a lo mejor mucha gente detrás de ellos. Pero dice, los has hallado mentirosos y los has descubierto. Descubrir a alguien de esta naturaleza te puede meter en problemas. Por eso a veces en muchos ministerios mejor me quedo calladito. Yo sé que el hermano no es lo que dice, pero mejor me quedo calladito para no meterme en problemas. No, la iglesia de Éfeso no. Los descubría y mostraba públicamente que eran mentirosos y no eran apóstoles. Gloria a Dios. Y usted se puede imaginar el apóstol Juan estar escuchando todo esto de Jesús a la iglesia a la que él pertenecía. Gloria a Dios, yo me imagino a Juan estaba contento de estar escuchando todo esto a favor de la iglesia. Son trabajadores en la obra, son pacientes, descubren a los que se dicen ser apóstoles y los hallan ser mentirosos. Gloria a Dios, el apóstol Juan contento. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Ojo con el versículo 3 porque casi se repite lo del versículo anterior. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Mire, no es casualidad que el escritor 2 veces nos diga la palabra paciencia y 2 veces nos diga que ha trabajado mucho. Eso cuando se repite gramaticalmente significa que no se nos debe de pasar esa repetición. O sea que realmente era una iglesia que trabajaba duro para la obra y que realmente era paciente. Y como les dije al principio, no era que era trabajador en el área secular, sino dentro del reino de Dios, porque le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea que esta iglesia de Éfeso amaba realmente a Jesús, porque todo lo que estaba haciendo, mire, cuántas iglesias de hoy en día, y para no ir lejos aquí de California, ni trabajamos para la obra, ni tampoco teníamos paciencia. Y aquí está diciéndole, todo esto lo has hecho por amor de mi nombre. Y no has desmayado. O sea que no ha tirado la toalla. Desmayarse significa que no ha tirado la toalla. Decir, yo ya no voy a seguir más en esto. Es una iglesia constante, es una iglesia que sigue adelante, es una iglesia persistente, trabajadora. Y uno pudiera decir, vamos derecho al cielo. Con estas características vamos derecho al cielo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios haciendo eso en la iglesia? Nada. Pero como Jesús aparece 70 años después para evaluar la iglesia, ahora le va a decir lo malo. Y mire qué bonito, a la iglesia de Éfeso solamente una cosa mala le encontró. Una. Pero la peor. Una sola cosa le reprochó Dios a la iglesia de Éfeso. Mire, el libro de Apocalipsis es el libro que dice que ni le quitas ni le pongas. ¿Usted cree que a Juan no le pasó por la mente? Y si borro el versículo 4, no pasa nada. Porque si yo borro el versículo 4, la iglesia de Éfeso es la iglesia perfecta. La iglesia que va al cielo, la iglesia que todas las iglesias del mundo tienen que imitar. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor?
Mire, el primer amor no solamente se pierde en la iglesia, el primer amor también se pierde en el matrimonio. El primer amor también se pierde en un trabajo. El primer amor también se pierde en la salud de uno. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos estado en el hospital graves, que pasamos por alguna cirugía y uno cuando está allí dice, cuando salga de aquí, hacer ejercicio, comer bien, hacer esto y el otro? Mentiras. No pasan ni 2 meses cuando ya recuperamos todas las libras que perdimos. Digo yo, ¿cómo se recupera tan rápido, hermano? Yo he estado en cirugía como 3 veces y digo yo, ¿cómo se recupera tan rápido las libras, hermano? ¿En qué momento? Si comí lo mismo. Pareciera que mi cuerpo dice, no, tú eres 187 libras y te faltan libras. Entonces le dice, has perdido tu primer amor. Ahora, ¿qué significa para la iglesia de Éfeso perder el primer amor? Porque yo veo una iglesia trabajando duro, veo una iglesia que es paciente, veo una iglesia desenmascarando gente, veo una iglesia que es realmente digna de admirar, pero el hecho de haber dejado el primer amor es que todas estas cosas que hacía la iglesia de Éfeso, las hacía de una manera automática. Ya no sentía lo mismo por hacerlo. Por eso cuando nosotros servimos en la iglesia, tenemos que estar recordando todo el tiempo esta palabra. Realmente lo que hago, lo hago desde el primer amor, o a lo mejor ya lo hago porque me toca, o porque me dijeron que lo hiciera. Sino que debe ser como esa primera vez, hermano. Mire, yo recuerdo la primera vez que me pusieron un micrófono para predicar. Qué bueno que no se grababa antes. Pero sí me hubiera gustado haber tenido la grabación. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Porque tenía como unos 6 meses leyendo la Biblia y mi pregunta es, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? No sé. Señor, perdóname por lo que les dije, porque no sé. Así es de que era una iglesia trabajadora y todo, pero ya lo hacían en automático, ya lo hacían sin ese sentimiento profundo de que estaban trabajando para el Señor. Y versículo 4, nos pasamos al 5. Mire, Dios ha visto todo lo positivo que tienes. Bueno, gloria a Dios, qué bueno que Dios ve eso. Si tenemos a alguien en esta vida que va a ver lo positivo, es Dios, hermano. Así es de que apresúrese y haga cosas positivas porque Dios las va a ver. Pero también Dios va a ver las negativas. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito sigue todavía. Dios ve lo bueno y ve lo malo, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el mensaje en camino. Y ahora le dice a Juan, recuerda en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, mira, Éfeso, haz un resumen de tu vida y descubre en qué momento dejaste de hacer las cosas sin amor. Mire que esto lo lee un doctor y rápidamente se da cuenta de que aquí tiene mucha lógica. Porque si nosotros queremos solucionar un problema, tenemos que ir a la raíz del problema. Hay gente en la vida que quiere solucionar problemas que tiene, pero no quiere tocar la raíz del problema. Especialmente en consejería, hermano. A veces que en un matrimonio tienen 30 años peleándose y quieren en 2 semanas que el consejero les resolucione el problema. No. El tiempo que has durado peleándote es posible que dure el consejero para regresarte a tu primer amor. Entonces lo primero que Dios recomienda a la iglesia de Éfeso y nos recomienda también a nosotros es, recuerda en ese momento que las cosas dejaron de funcionar. Recuerda. Pero ¿por qué Dios nos hace la invitación a ir al pasado y recordar ese momento?
Porque algo sucedió en ese momento que dejamos de sentir eso por Dios. Y hay que ir ahí para recuperarlo, hermano. Y ya que vayas a la raíz del problema, dice, arrepiéntete. Mire, a veces a la iglesia va mucha gente bautizada, pero sin arrepentirse. Hay muchos cristianos que aún no se han arrepentido. Porque ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse no significa, ay, me duele, ya no lo voy a volver a hacer. Eso no es arrepentir. Igual, cuando nosotros tenemos problemas en la familia, con los hermanos y todo, arrepentirse no es decirle al hermano, perdóname por lo que hice y todo. No. Es una manera muy fácil y sutil de solucionar el problema. Arrepentirse, aquí está la solución. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Alguien que realmente se arrepiente no es por lo que dijo, sino por lo que se ve que está haciendo. Ahí descubre uno a alguien arrepentido, no por lo mucho que habló, sino por lo mucho que actuó. Ahí está el verdadero arrepentimiento. Entonces lo que Jesús me está diciendo a mí, a los de Éfeso, tienes un problema, pero yo aparecí 70 años no para traerte un juicio, sino para rescatarte una vez más. Mire, esta iglesia tenía la enseñanza de Jesús por 3 años. Aún así cayeron en esta situación. Y aparece Jesús 70 años después para darles una nueva información de salir de ese problema. Así es de que recuerda de dónde has caído primero. Segundo, arrepiéntete. Tercero, haz las primeras obras. Ahora, cuando Dios da la prescripción, ve a la raíz del problema, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la prescripción de Dios. Para el problema que encuentra en la iglesia de Éfeso, esa es la solución. Esa es la solución. 3 cosas. Ahora, pero una cosa es que a nosotros nos den la prescripción y otra cosa es ir a la farmacia a traer la medicina. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es lo que el psicólogo le diga a la pareja en consejería y otra cosa es lo que la pareja haga después de que salga de esa puerta de la consejería. Mira, ¿cuánto nos ha pasado? El frasquito dice, tómelo por 7 días, una píldora por día. A los 3 días usted se siente bien. Esa no fue la prescripción. Somos fáciles para perder el seguimiento de instrucciones. Si no le hacemos caso al doctor, ¿qué le vamos a hacer caso a Dios? Si lo que el doctor nos está diciendo me está afectando mi salud física y no seguimos las instrucciones. Ahora, como Dios sabe que solamente es una prescripción, a la iglesia de Éfeso le va a advertir las consecuencias de no seguir esa prescripción, de buscar la raíz del problema, de arrepentirse y empezar a hacer las primeras obras. Esa es la prescripción. Pero le va a advertir, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La solución es el arrepentimiento. Mire, ¿por qué no le dijo Dios a la iglesia de Éfeso? A mí me gusta a veces cambiar las palabras para entender un poquito mejor. ¿Por qué no le dijo a la iglesia de Éfeso? Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré de su lugar, y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras recordado del problema. ¿Por qué no le dijo eso? Porque recordarse del problema no pasa nada. Diario nos estamos recordando de los problemas y por eso vivimos a veces vidas amargadas. Santo Dios. Entonces, la solución de recordarte el problema no se lo dice porque
te va a traer más problemas. Ahora, lo que sí le dice es, si no te hubieras arrepentido. Ahora, fíjese que tampoco le dice si no haces las obras. No le dice, porque automáticamente si se arrepintió, va a hacer las buenas obras. Entonces es importante jugar con las palabras que el apóstol Pablo nos está poniendo, porque las palabras están puestas a propósito en cada lugar. No es casualidad. Pero tienes esto, y el versículo 6 tiene que ver con el versículo 2 y 3, hermanos. Son cosas a favor de la iglesia de Éfeso, pero se las va a poner casi al final. Y dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, yo sé que mucha gente dice, hermano, ¿quiénes son los nicolaitas? Y que por aquí, por allá y todo. Ni el hermano Tayo sabe cuáles son los nicolaitas. Hay gente que dice que un tal Nicolás que existió y a través de él se vino esa herejía y bla, 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 bla. Y yo le digo, mire, ¿de qué nos beneficia encontrar a los nicolaitas? Nada. Mejor hay que ver cuál era el problema de los nicolaitas. Porque a mí los nicolaitas no me interesa. Me interesa lo que Dios veía mal en ellos y que los aborrecía. Eso sí me interesa. Y dice, porque tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿cómo puedo descubrir qué tipo de obras tenían los nicolaitas? Por leyendo la escritura. Porque si yo leo la escritura, a través de la escritura yo me doy cuenta qué es lo que Dios aborrece y qué es lo que Dios ama. Y cada vez que yo me encuentro algo que Dios aborrece en la escritura, digo yo, aquí está un nicolaíta. Y sigo leyendo y me encuentro otra cosa que Dios aborrece y me digo, aquí está otro nicolaíta. Y tengo que ir marcando esas cosas porque yo tampoco no quiero que Dios me aborrezca por hacer eso. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 7. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano pastor? Bueno, no hay límite de tiempo, eso me gusta más. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga. ¿Sabe para qué Dios nos dio oídos, hermano? No fue para colgarnos aretes, para ponernos el para del teléfono, que un montón de cosas usamos las orejas, hermano. Para nada de eso nos lo dio Dios. Dios nos lo dio con un solo propósito. Y qué bueno que nos dio dos. Porque qué tal si se nos descompone uno. Gracias a Dios que nos dio dos oídos, hermano. El que tiene oído, oiga. Pero mire, hay que ver cuál es la invitación de Dios a oír. Porque uno puede tener la libertad de oír todo lo que venga en la vida. Pero no dice lo que el Espíritu, y con E mayúscula. No cualquier espíritu, sino el Espíritu Santo. Cuando usted vea el Espíritu con letra mayúscula al principio, ahí tiene que decir Espíritu Santo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, cuando uno va a la iglesia, escuchar el mensaje es más importante de lo que usted había creído. Porque a veces regresa uno de la iglesia y dice, qué bonito predicó el hermano Pedro. Ese no es el propósito. Predicar bonito no es el propósito, hermano. Ese no es el propósito, que digan qué bonito predicó el hermano. El propósito es de qué manera me afectó el mensaje. ¿Qué es lo que hizo el mensaje en mi vida? No en la vida del hermano, mucho menos del que no vino, hermano. No le diga nada al que no vino, no era para él. Porque a veces lo que pasa es que le decimos, no, hermano, hubiera ido, hermano, ese mensaje era para usted. No era para él, el mensaje era para usted que lo oyó. Porque dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire,
Hay un dicho en el mundo que dice, lo importante no es ganar, sino participar. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado ese dicho? A lo mejor ya no se usa, pero los jóvenes lo han escuchado. Porque yo cuando era joven me traumaron con ese dicho. Con el paso del tiempo quería saber quién dijo ese dicho para reclamarle, hermano. Porque toda mi vida crecí con esa filosofía. Lo importante no es ganar, sino participar. Pero cuando yo vengo a la Escritura, Jesús le dice a Juan, no es participar en la iglesia lo importante. Dice, al que venciere. ¿El que vence es el que participa o el que ganó, hermano? Es el que ganó. Y aquí la Escritura me dice, al que venciere. Ahora, aquí en esta sola frase Jesús nos demanda mucho a nosotros. ¿En qué tengo que vencer yo? ¿Cuáles son los retos en mi vida? ¿Cuáles son las circunstancias en las que yo tengo que vencer? A lo mejor yo soy una persona insegura, que tengo miedos. Tengo que vencer eso en mí. Mire, le voy a confesar algo. Cuando yo estaba en la high school, en la secundaria en México se hacían concursos de oratoria y uno se memorizaba como 20 páginas. ¡Wow! ¡Qué memoria teníamos! Ya no me memorizo ni el Salmo 23, pero en ese tiempo nos memorizábamos como 20 páginas de la Revolución Mexicana. Y me acuerdo que yo me sabía letra por letra y coma por coma de todo ese discurso. Ahora, ese discurso lo dimos en el salón y nos calificó el maestro. Pero ya el maestro nos dijo, ahora queremos que se anoten para el concurso a nivel de toda la ciudad. Y va a ser en el cine, en un teatro que está ahí va a ser el concurso. Yo como por una semana no dormí, hermano, diciendo, te voy a anotar. Y el miedo me decía, no vas a ganar. Y hasta ahorita estoy pensando, yo hubiera participado. Total, me habían dicho que lo importante era participar, no ganar. ¿Y saben qué? Llegó el tiempo y no me anoté. ¿Por qué no me anoté? Por miedo. Por miedo, porque yo no era capaz de hablar delante de 3 personas. Tenía terror a hablar delante de la gente. Y entonces entendí que en mi vida había algo que vencer. Y tenía que vencer el hecho de hablar con personas. Y mucho más con personas extrañas. Y mucho más con personas que a lo mejor saben más que tú en esa área. Había que vencer eso. Al que venciere. Entonces todos estamos determinados a vencer en las áreas que estamos involucrados en nuestra vida. Cada uno de nosotros está viviendo aspectos diferentes en la vida. Yo no sé cuáles son tus necesidades hoy en día, pero sí sé lo que tienes que hacer, tienes que vencer. No te conformes con participar, vence en esa parte de tu vida. Tienes que vencer. ¿Por qué? Porque si Jesús nos dice que al que venciere, o sea, es una indicación de que siempre tenemos que ser ganadores nosotros. Sin necesidad de pisar a nadie podemos ser ganadores. Y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hablar un poquito de lo que hablé allá el lunes pasado, de un ejemplo de la Biblia que significa vencer. Un ejemplo de la Escritura. ¿Cómo se puede vencer cuando las circunstancias todas están de manera negativa? Porque a veces vencer en cosas sencillas uno dice, vencí. No, hermano, eso estaba a leguas, se veía que ibas a ganar. No, vencer cuando todo está en contra tuya. Todo. Cuando digo todo, es todo. Y el mejor ejemplo de salir vencedor es José. Y por eso me encanta la historia de José. Tenemos muchas cosas en común con José. Bueno, las únicas que no tenemos es que yo no interpreto sueños. Sí sueño, pero no los interpreto.
Pero cuando yo miro la vida de José, ¿cómo es que él se logra ser vencedor cuando todo está en contra tuya? Entiendo que sí podemos vencer en todas esas áreas que la Escritura nos demanda que salgamos vencedores. A José se le entregó una túnica del padre. Todos conocen la historia de José. Voy a tratar de resumir algunas áreas. Pero José, se lo voy a hablar en español mexicano. José era el primogénito de Jacob. Ahora, ¿por qué era el primogénito? Si ya había tenido 6 hijos, Lea. Bueno, porque la que realmente de la que estaba enamorada era la mamá de José. Era la única mujer de la que estaba enamorada Jacob. Era la única mujer. Ahora, que le hubieran hecho trampa a su tío, ese es otro problema. Pero la única mujer de la que estaba enamorada Jacob es de la mamá de José. Y usted conoce la historia. Le entregan a Lea, la sierva de Lea. Todos están teniendo hijos, menos la mamá menos la amada de Jacob. Todos están teniendo hijos. Ahora, cuando vamos a la Escritura y decimos que ¿qué significa tener hijos? Es la bendición de Dios. Y yo siempre he dicho, mira, te lo voy a poner de una manera bien sencilla. Los judíos, ellos no pueden orar si no hay más de 10 personas. O sea, tiene que haber 10 varones judíos para orar. Si no, no. Y en la Escritura usted va a ver que el hombre busca a Dios. Pero cuando hablamos de la mujer, Dios busca a la mujer. Qué hermoso, hermano. Busque las mujeres de la Biblia. Ellas no van a Dios. Dios va a ellas. A donde sea que están ellas, Dios va ahí. ¿Se acuerdan de la mamá de Ismael? Dios va ahí donde está el pozo y le habla. Dios va siempre donde está la mujer. Y entonces, cuando nace José, imagínense la alegría de Jacob. Ya tenía más hijos, pero no contaban los demás hijos para él. Habían sido los demás hijos como un accidente. Vaya accidente, hermano. 7, 8 accidentes. Pero cuando nace José, hermano, le cambia el rostro a Jacob. Era el hijo que estaba esperando por años. Y aquí viene el grave problema. Y un error que tenemos que evitar los padres. ¿Cuántos hijos tiene, hermano Juan? Tiene que tener mucho cuidado de tratarlos igualitos a los 4. Usted no cree, pero se dan cuenta. Mire, Jacob, cuando nació José y empezó a crecer, inmediatamente le puso una marca para identificarlos de todos los demás. Le hizo una túnica de colores. Era José y los demás hermanos. Los que no tienen nombre. Los demás, los que existen pero sin nombre para el papá. Ahora, esto le cayó malísimo al resto de los hermanos. Y a Dina también, porque bueno, Dina también está ahí. Son 13 hermanos, los hijos de Jacob son 13. Entonces, imagínese, usted va a decir, no, yo no hubiera hecho nada si le compran algo. No, hermano, eso dice usted. Eso dice usted ahorita. Pero imagínese en el tiempo de Jacob. De repente sale José con su túnica de colores caminando enfrente de ellos. Y diciendo, santo Dios, o sea, ¿qué está haciendo nuestro papá? O sea, ¿por qué lo ha diferenciado de esta manera? Además, José no iba a trabajar. Iba a revisar lo que estaban haciendo sus hermanos. Todos esos detallitos que vemos en la historia de José son dignos para que todos los hermanos se enojen, hermano. Todos. Ahora, la túnica del padre era un símbolo de mucho más cosas. No crea que se enojaron porque a él le hizo una túnica y a los demás no. No, es que la túnica significaba que él era el primogénito para él. Significaba que él iba a ser el que iba a recibir la doble porción. Significaba que José iba a recibir la bendición de Dios.
eso significaba la túnica. Todo ese mensaje había detrás de la túnica. Ahora, ¿y qué culpa tenía José, hermano, de que su papá lo metiera en todos esos problemas? ¿Qué culpa tenía un joven de meterse en todos esos problemas? Y los hermanos no odiaban a José, lo requete odiaban. Estuvieron dispuestos a matarlo. Hermano, ya, querer matar a un hermano es lo máximo. Hacerle un dañito por ahí, no digo que está bien, pero se vale. Pero quererlo matar. Y cuando estuvieron a punto de matarlo, ahora sí el primogénito le dice a todos, Rubén le dice, no lo vamos a matar. Saquémosle provecho mejor. Mire, ahí vienen unos mercaderes, hay que vendérselos a él. Y a José se lo llevan a Egipto. Ahora, póngase a pensar en un joven, se dice que estaba entre los 16 y 17 años José. ¿Usted, cuántos años tiene, hermano? Uy, tú ya estuvieras allá en Egipto de rato. No, pero póngase a pensar, todos los que estamos de aquí, de alguna manera, la mayoría, ya hemos pasado por esa edad de los 16 y 17 años. Es cuando están en la flor de la juventud, hermano. ¿Qué voy a hacer? Uno piensa que el mundo es de uno, no que uno es del mundo. Y en esa edad, José experimenta la peor tragedia de su vida. Ahora, ¿sabe por qué? Porque en una sociedad tribal como en la que vivía José, que todos vivían dentro de la misma comunidad, el peor daño es sacarlo de la tribu. Ese era el peor daño. Sacarlo de en medio de la sociedad. Y eso le hicieron a José. Lo sacaron de en medio de la única comunidad que José conocía. La familia de Jacob. Es la única comunidad que él conocía. Y por si esto fuera poco, en todos esos lugares a los hebreos los odiaban. Mientras otros tenían sus lugares, estaban estacionados en los cultivos y todo, los hebreos eran una sociedad que estaba ahora aquí, mañana estaba allá. Siempre estaba de nómada por todos lados. Esa era la vida de José. Y de repente, imagínense qué vida tan bonita. Hoy estamos aquí, mañana estamos del otro lado del Jordán. Y para el otro mes a lo mejor estamos enfrente de Egipto. Qué bonito, miren, no se aburrían. Paisajes diferentes todo el tiempo. Pero de repente, no solo le quitan la libertad, sino que ahora tiene que trabajar para alguien más. El que no trabajaba tenía que trabajar. Y se lo llevan de esclavo. Y mire, todo está fríamente calculado por Dios, porque cualquiera pudo haber comprado a José en el mercado. Cualquiera lo pudo haber comprado. Pero el hecho de que lo hubiera comprado Potifar no es ninguna casualidad. Porque Potifar era parte del gobierno imperial de los egipcios. Ahora, para esto José ya había dicho todos esos sueños que eran también parte por lo que lo odiaban a José. Pero estando en Egipto, miremos la vida de José en medio de la esclavitud. En ningún momento usted va a ver a José quejándose. Y yo digo, ¿y por qué cuando nosotros estamos en problemas siempre nos estamos quejando? No, que no me habla mi hermano. Pues que no te habla. Que no me quiere ver mi tío. Que no te quiera ver. ¿Cuál es el problema de él o mío? Es de él. Y se acerca la Navidad, hermano. Lo peor es en estos lugares que lleguen los que no queremos ver. Ahora, yo no sé, pero en su familia sí hay alguno de esos, pero hay familias, dicen por ahí la gente, que hay familias que cuando se reúnen llegan los que no se quieren. Y José, hermano, nunca lo vemos quejándose en medio. Mire, se vino José de un extremo a otro. Eso es importante descubrir. Lleno de privilegios, hijo de papi, el junior, el que no trabaja,
el que siempre está diciendo lo que hacen los demás y le está informando al papá, el que trae la túnica que se diferencia de los demás, ahora está en el otro extremo. No está su papá, era el protector de él. Tiene que trabajar, no lo hacía. Tiene que ganarse la comida por sí mismo, algo que nunca hizo. Ahora, cuando yo veo a José, digo yo no tengo nada de qué quejarme cuando me enfrento a problemas. Porque tengo que ver a José cómo solucionó este problema. ¿Cómo es que José sale vencedor? Le dice la iglesia de Éfeso, al que saliera vencedor. Entonces yo tengo que aprender cómo es que se vence en la vida. ¿Y cómo se vence? Primero, confiando en Dios. Y una cosa es confiar en Dios y otra cosa es dar testimonio de esa confianza de Dios. ¿Se acuerdan que Juan está en Patmos por el testimonio y por la palabra? Pues eso lo vemos en José. Mire, observe detalladamente la vida de José. Esas dos palabras están siempre en la vida de José. La palabra y el testimonio. ¿Por qué? Porque José llega a la casa de Potifar y todo empieza a florecer en la casa de Potifar. Las chivas que parían una vez parían 2 veces. La hectárea que le daba 2 toneladas de trigo, daban 4 toneladas de trigo. Todo florecía en la casa de Potifar. Y le aparece la primer prueba a José. La prueba en que el 99% caería. Guapo, joven, trabajador, próspero. Todo lo tenía. Sin embargo, José le dijo no. Y Dios lo saca a José de un problema de una familia a un problema más grave. De una familia ahora lo va a llevar a la cárcel, a la prisión egipcia. Y uno se pudiera poner a pensar, pero si le estoy sirviendo a Dios, ¿dónde está Dios? O sea, mi vida va de mal en peor. Estoy como prisionero en la casa de Potifar, todo está prosperando. Y luego me niego a las peticiones y parece que Dios me castiga por negarme a esas peticiones, porque ahora me están enviando a la cárcel. Imagínense en Egipto el tipo de gente que estaba en la prisión. Ahora, no era VIP José que lo iban a encerrar en privado como al Chapo Guzmán. No, José iba a estar donde estaban todos. Ahora, todos los que estaban prisioneros en Egipto eran gente buena. No, era pura gente mala, hermano. Ahora José estaba rodeado de gente maleante. Y luego dice la gente, no, pero es que sí, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y hay muchos dichos que la verdad, hermano, no sirven. Había que borrarlos esos. José anduvo con muchos lobos y no se enseñó a aullar. Pasó el tiempo y con el tiempo, ¿sabe lo que sucedió en la cárcel? Que el carcelero le entrega el dominio de la cárcel a José, porque le dice, todos en la cárcel te hacen caso a ti. Y mi pregunta es, ahí la Biblia nos hubiera dicho un poquito más. ¿Qué hizo José en la cárcel para que todo el mundo le hiciera caso? No hay necesidad que nos diga la Biblia. ¿Sabe cuál es la solución? La misma por la que Juan estaba preso en Patmos, porque José estaba usando la palabra y el testimonio de su Dios. 2 cosas bien sencillas, hermano, en la vida que uno no tiene que olvidar. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Es lo más importante. ¿Yo qué estoy haciendo con esta palabra? Y una vez que yo entiendo la palabra, ¿qué testimonio doy de esa palabra? Y José tenía esas 2 cosas bien marcadas. Ahora no estaba el papá, ahora no estaba nadie que lo ayudara. Pero ¿saben quién estaba? Estaba el papá de papás, que era Dios. Era Dios el que caminaba con José en cada paso que daba, hermano. En la casa de Potifar, Jacob no podía hacer nada por José. En la prisión, Jacobo no podía hacer nada por José. Pero estaba el Padre de padres en ese lugar. Estaba Dios con José.
Y se acuerdan, en la cárcel estaba el panadero y el copero. Imagínense, hermano, quién estaba en la cárcel. 2 brazos derechos del faraón. 2 peces gordos del faraón en la cárcel. El que le hacía el pan y el que le preparaba el vino. O sea, gente de confianza. Porque si faraón come eso, se puede enyervar y puede morir. Gente de confianza estaba en la prisión. Y ahora, el hecho de que estos 2 personajes hayan soñado no era ninguna casualidad. Porque sueñan y José les da la revelación de los sueños. Y le dice, mira, saliendo te van a matar. Hermano, ¿a quién le gusta que le interpreten un sueño de esa naturaleza, hermano? Mejor dime, no sé. Imagínese José teniendo a los 2, me imagino que hasta amigos, porque eran coworkers, eran compañeros de trabajo, trabajaban en donde mismo. Y José les dice, ok, ¿están listos para recibir el significado? Sí, a ti te van a matar saliendo. Yo me imagino al copero que le hubiera dicho a José, a mí no me digas nada. Prefiero que no me interpretes el sueño. No, a ti te van a regresar al trabajo. Wow. Pero es curioso porque José le dice al copero, le dice, cuando salgas, acuérdate de mí. Esa palabra es clave. Es clave, hermano. En la vida tú y yo tenemos que acordarnos de la gente que nos ha hecho favores. Nadie llegamos a donde estamos solos, hermanos. Siempre hubo gente. Yo siempre le digo en las clases a los alumnos, a los compañeros, le digo, en mi diploma debería estar la foto de mi esposa y la mía. ¿Por qué? Porque también ella sacrificó 4 años de mi vida. El hermano Tello no existía a veces para la familia en 4 años. Yo me puedo imaginar a mi esposa que llegaba leyendo. Se iba y leyendo. Volvía a llegar y el hermano Tello leyendo. Y yo digo ahora, qué injusto debería. Es más, yo creo que un día agarro una foto, se la pego ahí arriba del vidrio. Porque ese diploma es de los 2. Porque hubo sacrificio mutuo ahí para lograr eso. Y José le dice al copero, le dice, mira, cuando salgas, acuérdate de mí. Tenemos que recordar a la gente que a nosotros nos ha apoyado a llegar a donde hemos llegado. Jamás olvidar a esa gente. Ahora, obviamente cuando salió este personaje se le olvidó José, porque le regresaron el trabajo, ya tenía todos los beneficios. ¿Qué le importaba un preso a este hombre, hermano? Además era hebreo, ¿qué le importaba a él? Acuérdate, te voy a decir algo porque, mire, aquí está una enseñanza tremendísima, tremendísima. José le dice al copero, cuando salgas acuérdate de mí. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Cuando llegue el momento oportuno, habla bien de mí ahí. Y se le olvidó. Pero sucede que Faraón sueña y hasta entonces a este hombre se le acordó que había un preso llamado José, hermano. Hasta entonces. Ahora, ¿me acuerdan la clave por qué José le dice a este hombre que se acuerde de él? Porque eso es bien importantísimo. A veces pasamos por ahí y no lo vemos. Pero cuando José sale y le interpreta los sueños a Faraón, mire la humildad de José. ¿Cuánto tenemos que aprender de José, hermano Juan? Cuando José le interpreta los sueños y le dice, mira, 7 años de escasez y 7 años de abundancia van a ocurrir. Obviamente primero los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y le dice, Egipto no está preparado para estos 14 años. La infraestructura que tiene Egipto no está preparada. O sea, ¿qué estaba diciéndole José a Faraón? Tu reino no está preparado para la crisis que viene. Hermano, para que el Faraón hubiera obedecido a José, fácilmente le hubiera dicho, ¿y tú quién eres para decirme eso?
Pero le dice, hey, la infraestructura que tiene Egipto no está preparada para lo que viene. Hay que triplicar la capacidad de los graneros, porque van a venir 7 años de que nunca en tu vida has visto a Egipto recibir cosechas como esta. Y para eso hay que ser sabios y colectar lo más que se pueda, porque eso depende sobrevivir los 7 años de escasez. Y José le dice a Faraón, ya que le interpreta esto, le dice, ahora mira, búscate la gente indicada para llevar el control de todo esto. Y parece que Faraón revisó todos las aplicaciones de la gente que trabajaba para él y ninguno daba la talla para ese trabajo. Y antes de que José se vaya, le dice, ven para acá. Tú eres esa persona que se va a encargar de todo el reino. Tú eres la persona que después de mí tiene control en todo el imperio egipcio. Hermano, que le digan eso a José. Ahora, aquí entra el copero otra vez. Es bien importante siempre acordarnos de las personas que han hecho algo por nosotros en la vida, porque no sabemos cuándo nos los volvamos a encontrar, qué posición tengan. Porque el copero conoció a José prisionero. Y la próxima vez que el copero vio a José, había que brindarle pleitesía a José. Porque ahora era el número 12. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Este hombre ahora se tenía que inclinar delante de José. Y cuidado con que no lo hiciera. Y aquí es donde Dios permite que se despoje la túnica del padre. Acuérdense que la túnica del padre la mancharon de sangre y le dijeron a Jacob que su hijo había muerto. Pero ahora en Egipto, Faraón le estaba poniendo la túnica de lino fino a José. La mejor vestimenta que podía tener. Ni siquiera, yo no he visto ni a Trump vestirse así, de lino fino. Vistieron a José de lino fino, le dio el anillo y lo pasearon por todo Egipto. Era obviamente en carrozas, pero si hubiera sido nuestro tiempo, de seguro hubiera sido en la bestia. Ese automóvil que tiene los Estados Unidos para llevar bien protegido al presidente. Si hubiera sido nuestro tiempo, hermano Juan, a José lo llevan en la bestia por todo Egipto. Un carro blindado, lleno de gente alrededor protegiéndolo. ¿Usted cree que José no llegó a llorar de decir, hace años llegué a este país, como muchos de nosotros, de ilegal, sin documento? Ahora ellos, todo el imperio egipcio, tenía que rendirle pleitesía a José. Ahí podemos entender cómo logra uno salir vencedor. Cómo uno logra salir vencedor en la vida. Cuando tú tengas un problema en tu vida, cualquier problema, ve a la vida de José y pregúntele a José, José, este problema mío se parece al tuyo. Y es posible que José te diga, para nada. Solamente porque no te hablan. Solamente, es más, te corrieron del trabajo. Es más, tienes una enfermedad y estás así. Yo lo perdí todo. Todo lo perdí. Y aún así salió vencedor. Qué tremenda la vida de José, hermano. Wow.
Si algo aprendemos en esta noche del mensaje de esta noche, hermano, es que no hay ni un problema que a nosotros nos tumbe en la vida. Siempre recuerden a Jesús que le dijo a Juan: no tengas miedo. Y siempre tenemos que salir vencedores. Y el mejor ejemplo, desde mi punto de vista, es José. Podrá encontrar otro personaje cómo triunfó en su vida, pero José lo perdió todo. ¿Sabe lo que significa que tu familia te traicione? ¿Sabe lo que significa que tus hermanos no te quieran ver? ¿Sabe lo que significa que está grabando, hermano? Sí, bueno, entonces no digo eso. Qué bueno que dije, ¿no? Pero a veces sucede de que nosotros tenemos un montón de problemas en la vida y decimos: es que no puedo. Ve a José y pregúntele a José cómo él sí pudo. Y por si fuera poco, la próxima vez que José vio a sus hermanos, les perdonó. Qué hermoso, hermano. Cuando tú y yo estemos pasando por que a nosotros nos toque el rol de sufrir para bendecir a la familia, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios te va a premiar. Tú vas a ser esa fuente de bendición para que esa bendición llegue a tu familia. A lo mejor te tocó a ti el que seas el que va a sufrir, pero soporta ese sufrimiento, porque al final la gente va a venir y ellos van a depender de ti. Todos llegaron a la casa de... Mire, cuando llegan los hermanos a Egipto, era fácil que José conociera a sus hermanos porque se vestían igual que hace años. José no. José era un egipcio. Era imposible que supieran que José estaba enfrente de ellos. Además, nadie podía hablar directamente con José. Nadie. Siempre había un interlocutor que trajera el mensaje. Y usted se puede imaginar a José viendo a sus hermanos venir a pedir comida. ¿Se da cuenta? Ahora, algunos a lo mejor, esto no lo había dicho, pero a lo mejor unos lo pensaron: cuando me hagan algo me vengo. Tranquilo, José no se vengó. Porque a lo mejor el hermano Tello no dijo que no se puede vengar uno. Bueno, antes de que se me olvide, José los vio y no se vengó. José les regaló cuando ellos pagaban, José ordenaba que les metieran los dólares en los costales. ¿Qué era eso para José, hermano Juan? Nadie le iba a hacer inventario a José y decirle al faraón: me faltan 10 costales de trigo. Él era el jefe, hermano. Él era el jefe de todo. Pero la parte más hermosa en la vida de José es cuando José ya no aguantó. Cuando ya no aguantó más, hermano. Imagínese a José desde el primer día que ve a sus hermanos. Ya habían pasado más de 15, 20 años. ¿Cómo sabe el hermano Tello? Porque si eran 7 y 7 de escasez, mínimo 14, 13, 10 años habían pasado. Más todo el tiempo que trabajó con Potifar, el tiempo que estuvo preso, ya habían pasado más de una década. Imagínense verlos. La alegría y el dolor a la misma vez. Pero ¿cómo se puede experimentar la alegría y el dolor a la misma vez? Porque eran sus hermanos, los amaba, hermano. Porque eso sentía alegría. Y segundo, porque lo habían traicionado. Él no les hizo nada a sus hermanos. Le tenían odio por lo que hacía su papá con él. Y llegó el momento que él lo cita en uno de los salones principales y le dice a todos los egipcios que se salgan. Esa era una charla familiar. Y uno se pudiera pensar: hey, José, un momento, no te podemos dejar solo con los hebreos.
A estos guardaespaldas de José se les olvidó que él era hebreo. Pero José se queda solo con sus hermanos y se empieza a quitar el maquillaje, se empieza a quitar las cosas que lo identificaban como un egipcio. Y yo me puedo imaginar, hermano, que cada vez que él se quitaba algo, empezaban a echar pasos hacia atrás sus hermanos. Usted se pone a pensar por un momento que José se esté descubriendo que él es el hermano de ellos y encerrados todos enfrente de él, siendo el más poderoso de Egipto. Yo me imagino que ellos empezaron a caminar hacia atrás. Nos va a matar. Vengan. Abrazó y lloró con ellos. Ahora, termino con esto. Mire cómo es Dios. Dios no solamente bendijo a José. Cuando Jacob llega a Egipto, y cuando Jacob está a punto de morir, ya José tiene un par de hijos. Tiene un par de hijos. ¿A quién bendice Jacob antes de morir? A los hijos de José. ¿Quién se llevó la bendición? Los hijos de José. ¿Quién era el primogénito para Jacobo? José. Bendijo a los hijos de José. Ahora, si esto fuera poco, estos dos hijos de José fueron dos tribus que recibieron tierras. La doble porción de José. José no entró a la tierra prometida, pero sus dos hijos recibieron porción en la tierra prometida. Se da cuenta que cuando tú y yo logramos salir vencedores, no solamente tú y yo vamos a cosechar el fruto de haber vencido, sino nuestra descendencia también va a cosechar el hecho de que tú y yo paguemos el precio para salir vencedores. Y no solo eso, José le dijo a todos sus hermanos: yo sé que Dios tiene cosas más grandes. El día que vuelva el Señor, le vuelve. Fíjese, esta palabra es de José. Si usted algún día dice acuérdate de mí, acuérdate que es José, porque José ahora le dice a sus hermanos: cuando el Señor venga para llevarlos a la tierra prometida, acuérdense. Esa frase es de José, hermano. Acuérdense de mí y llévenme a la tierra prometida. Hoy en día usted puede visitar la tumba de José en Israel. Ahí está la tumba de José. Qué bonito, hermano. Acuérdense de mí. Bueno, un poco difícil porque está bajo un territorio palestino y no es fácil llegar a la tumba de José. Solamente una vez al año les permiten ir. Entonces, nosotros como turistas, si vamos, podemos ir las veces que sea, pero un judío no puede ir a ver la tumba de José. Nosotros sí, los turistas sí. Pero mire qué hermoso. Si usted quiere saber lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, el que saliera vencedor, investigue toda la vida de José. Y le aseguro que no hay problema o situación en la que usted esté viviendo que usted diga, no se puede. Sí se puede. Todo se puede, hermano. Hermano Juan, le dejo el micrófono. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración. Y si gusta pasar a este lugar para despedirnos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, gracias porque a través de esta palabra, Señor, hemos descubierto tu misericordia. Gracias porque a través de tu palabra podemos descubrir que tú siempre estás ahí para bendecirnos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Estos últimos días del año queremos bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Queremos que tu palabra esté en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Queremos dar testimonio de tu palabra, Señor. Honramos y glorificamos tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Queremos alabarte y glorificarte, Señor. Gracias. Oh, qué bueno eres, Padre, con cada uno de nosotros. Bendice a mi hermano Jesse, Padre.
Bendice a su esposa que va a salir a México. Bendice a su hijo. Oh, gloria a Dios, Padre. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendice a mi hermano Felipe, a su esposa, a su hija, a nuestro pastor Juan y a cada uno de sus hijos, a su esposa, a cada uno de los que nos encontramos aquí, Padre. Nosotros queremos salir vencedores. Oh, aleluya. Oh, Padre Celestial, honramos y glorificamos tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Juan. Gracias, Señor. Oh, gracias por la vida de José, Señor, porque a través de su vida nosotros podemos aprender cómo podemos salir vencedores, no importando en la situación en que estemos viviendo, Señor. Bendice nuestras familias, a mi esposa, a mi hija. Bendice a cada uno de los familiares que aquí representamos en este lugar, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Te honramos y glorificamos tu nombre. Gracias, gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú has venido para dar vida y vida en abundancia, Señor. Cualquier situación que estemos pasando en este momento, Señor, nosotros podemos salir adelante. Nosotros podemos cruzar y salir victoriosos. Solamente como dijo José: acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí en cualquier circunstancia que yo esté viviendo, Señor. Acuérdate de mí, Padre, en medio de la enfermedad. Acuérdate de mí en medio de la crisis. Acuérdate de mí en medio de la dificultad. Acuérdate de mí en medio de los problemas matrimoniales. Acuérdate de mí en medio de los problemas con los hijos. Acuérdate de mí, pero también acuérdate de mí cuando todo está bien, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice la iglesia, bendice a nuestro hermano Juan, Padre. Bendice este lugar, Señor. Gracias, permítenos descansar esta noche. Permítenos refrescar nuestra mente, nuestro corazón con esta palabra tan hermosa. Gracias por el libro de Apocalipsis, Señor. Gracias por todo lo que está escrito allí. Gracias por la experiencia del apóstol Juan y gracias porque nos ha hecho llegar esa información a nuestra vida. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros errores. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor. No permitas que el miedo se interponga entre los planes que tienes para cada uno de nosotros, Señor. No permitas que el miedo estorbe lo que tú quieres hacer con nosotros. Queremos glorificar y honrar tu nombre. Ayúdanos a buscar cada día más de tu presencia. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Glorifícate en medio de cualquier necesidad. Glorifícate en medio de la juventud, Padre. Bendice la juventud, Padre, donde sea que se encuentre. Te honramos y glorificamos. José era un joven que mostró la sabiduría de caminar en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de los problemas familiares. José, un ejemplo de la juventud que nos dice: no hay problema que tú puedas cruzar y glorificar a Dios, porque la bendición está una vez que cruces esa dificultad. Padre, gracias. Si nosotros salir vencedores, esa cosecha la van a recibir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Por eso es necesario que nosotros salgamos vencedores, Padre. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Tú eres lo más importante en la vida de nosotros, Señor. Permítenos cada día traer un cántico nuevo delante de ti, Señor. Permítenos glorificarte. Permítenos hacer cada mañana una nueva inicio en nuestra vida, Señor. Que cada día podamos agradecer por la vida, por la salud, por la familia, Señor. Oh, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nosotros honramos y glorificamos tu nombre, Padre.
Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues damos gracias a Dios por este postre, ¿verdad? Que nos ha traído, ¿verdad, hermano Tello? Nos trajo un manjar, ¿verdad? Así decimos en México, ¿verdad? Un manjar, ¿verdad? Y luego le puso la cereza al final con José. Estamos muy contentos. Gracias, hermanos, por acompañar al hermano Tello. Gracias por venir. Son ya cuando los vemos, pues ya ahora sí que los amamos como si estuvieran en la iglesia con nosotros. Bienvenidos. Gracias, hermano Tello. Dios los bendiga, hermanos. Ya el hermano Tello oró y solamente quiero agradecerles, ¿verdad?, el haber compartido estos momentos tan maravillosos, ¿verdad?, de estar en la presencia del Señor. Amén. Y pues mi esposa tiene ahí algo de cenar, así es que no se vayan, vamos a compartir los alimentos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos.